gusto poder compartir con ustedes en estos días de la cumbre del Upday en medicina crítica. Tengo que declarar tampoco que no tengo ningún conflicto de interés y con todo gusto voy a compartir este tema de fijación del tubo endotraqueal, cuidados de enfermería. Bien, sabemos que el segundo procedimiento más realizado en los cuidados intensivos después de la fijación del tubo, perdón, después de la inserción de un catéter venoso central o de un catéter periférico, es la intubación, ¿no es cierto?, por un tubo endotraqueal, ¿no? Entonces es importantísimo porque después de que el clínico ha intubado a un paciente, nos compete a nosotros los enfermeros mantener ese tubo alineado, bien fijado y con todos los cuidados que merece el paciente en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos varios métodos de fijación del tubo endotraqueal. Algunos con vendas elásticas, otros que todavía se sigue usando a veces en algunos servicios como sala de operaciones cuando recibimos a nuestros pacientes a veces posoperados de corazón o de otra cirugía, que todavía usan el esparadrapo, las gasas y fijadores comerciales varios, ¿no? Como ustedes ven acá. Entonces, estos métodos de fijación comercial tienen sus ventajas y muchas desventajas, ¿no? Que no es el tema ahora, pero si ustedes los han usado, tienen algunos problemas más dirigidos al cuidado de la piel del paciente, ¿no? Bien, yo voy a hacer un histórico porque esta tarde es de compartir algo que nosotros tenemos a bien manejado durante casi, estoy hablando de 21 años más o menos, ¿no es cierto? O 22 años en nuestras unidades de intensivos, ¿no? Empezamos, como ustedes pueden ver, con gasas, ¿no? Entonces empezamos con gasas, ¿no? Uníamos las puntas y hacíamos lo que ustedes ven acá al costado con esta jovencita, ¿no? En la unidad. ¿Y cuál era el problema? ¿No? El problema era la fijación del tubo con esparadrapo, más que nada por provocar lesiones peribucales y extubaciones accidentales, desplazamientos o no programadas en los pacientes intubados, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, una captura de esta misma jovencita que les mostraba. Nosotros tratábamos de hacer el mejor de los cuidados colocando gasitas, pero al costado siempre nos quedaba un remanente para pegar a la piel, ¿no? Igual que en el bigote y en la barbilla, ¿no? Entonces, tratando siempre de alinear el tubo, ¿no? Pero con problemas respecto a la fijación con el esparadrapo. Entonces, ¿cuál era el problema? Las complicaciones por este uso del esparadrapo. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una marca y tiene que ver justamente con el remanente de la venda, en todo caso, compartiendo, vamos a decir, la epidermis en el esparadrapo, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven acá es una LPP, ¿no? Una lesión por presión de primer grado, ¿no? Provocado por el esparadrapo. También tenemos a nuestros pacientes, normalmente los pacientes en nuestros hospitales de salud y también en nuestras unidades tenemos una gran carga de pacientes adultos mayores. Y el problema con ellos es que algunos son edéntulos, no tienen sus dientes y no puede formar ese arco, vamos a decir, en el bigote para sostener, ¿no es cierto? Y además, si es un paciente varón, la barba, si está con hipertermia, si hay cialorrea, las secreciones, ¿no? Por boca, eso iba, ¿no es cierto?, despegando, ¿no? El pegamento y finalmente, como ustedes van viendo, se moja y esto provocaba desplazamientos del tubo.
Acá hay otra captura, otra figura que es histórica, ¿no? Estoy hablándole de los inicios, ¿no? De aquella época de 1999, ¿no es cierto? Que cuando teníamos que cambiar porque estaba sucio el esparadrapo o habían secreciones hemáticas, ¿no es cierto? Y desplazábamos y sacábamos el esparadrapo. Acá ven ustedes una nueva lesión por presión. Y es más evidente aún en esta toma, ¿no? Donde el paciente está mojada la secreción hemática, y fíjense ustedes en la flecha que les muestro, ¿no es cierto? La piel, la epidermis, que se adhería, ¿no es cierto?, al esparadrapo y se evidencia en el retiro, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes han visto en las primeras capturas, que tenemos un histórico de fotos además, lo quisimos plasmar en ese año del 2002 en un trabajo de investigación en servicio, ¿no? Entonces, no es el tema ahora de la investigación como tal, pero sí medimos la efectividad de la técnica Ángel 2 modificada en complicaciones peribucales y extubación, ¿no? Ustedes acá les voy a dejar el link del canal de YouTube. Ahí hay algunos otros videos también antiguos, pero que tienen su histórico y sus principios que se conservan, ¿no? Entonces, el objetivo general era medir esta efectividad de este procedimiento en el control de complicaciones peribucales y extubación. Resultados que tuvimos de 48 pacientes, ¿no es cierto? Complicaciones, ninguna 21 al inicio, dermatitis 22, sangrado y laceraciones o escoriaciones que nos daban un total de 27 y el total de 48 pacientes. Las complicaciones en pacientes intubados según técnica de fijación, complicaciones en la piel cuando llegaron con tubo, sí teníamos complicaciones que fueron 27, ¿no? Estas fueron las que llegaron a nuestro servicio, y luego que se intubó no tenían complicaciones en la piel. Entonces, con esta prueba de Fisher, ¿no? Con una probabilidad de menos 0.5, era altamente significativo. Por lo tanto, los pacientes, los que tienen tubo con la técnica de fijación Ángel 2, no tendrían complicación. Tuvimos algunos problemas de extubaciones, sí, pero esas extubaciones no fueron por las técnicas, sino fue porque los pacientes estaban agitados. Entonces, habían dos opciones. Una, conversar con el clínico para que le diera algún tratamiento que manejara la agitación, y por otro lado, nosotros utilizamos estrategias, ¿no? Le pedíamos a los familiares que nos trajeran esas medias deportivas que son acolchaditas, le colocábamos una venda elástica dentro de la manito para no causar, para que estuviera la armonía de su manito, y usábamos después las sujetadores, ¿no es cierto?, a manera de manoplas, y eso nos dio un cierto resultado para evitar las extubaciones. ¿Cuántas tuvimos? De los 48 pacientes tuvimos 4 extubaciones, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, no por la técnica, sino por la calidad de paciente en ese momento. Días de permanencia que llegaron con tubo, hasta 5 días fueron 16, de 6 a más fueron 11. Eso es más que nada el tiempo de permanencia que tuvo el paciente. Entonces, cuanto más permanencia tuviera, podríamos pensar en que había más riesgo, ¿no? Y luego que se intubó, que fueron 4 y 17, de 6 a más días. El análisis de regresión logística se concluye que el método que se propuso es de protección frente a la técnica tradicional, que era el esparadrapo, y que viene a ser más riesgoso, ¿no?, de causar las complicaciones 16,5 veces más que la nueva técnica. Entonces, por ahí que andábamos contentos, porque esto nos permitía, ¿no es cierto?, hacer una regresión de todos los pacientes que pudieran tener complicaciones en su mejilla o en la cara, ¿no?
Bien, entonces la técnica, vamos al paso de la técnica. Antes he querido hacer este preámbulo un poco histórico para que sepan cómo empezó nuestro procedimiento. El procedimiento es el Ángel 2 modificado. ¿Por qué? Porque hay dos colegas españoles que hicieron esta experiencia, pero con vendas elásticas. Al hacerlo acá, las vendas elásticas siempre veíamos que eran muy gruesas, y lo otro que como eran elásticas, esto podía permitir quizás desplazamiento del el tubo, ¿no? Y en la cara quizás un poco de la irritación, pero se podían usar quizás cremas, que no lo hemos vivido. Yo estoy infiriendo que podía ser así, ¿no? Entonces, acá hay un paciente en vivo, ¿no? El paciente ya con la fijación del tubo. Quiero que vean primero el video y de ahí vamos a hacer algunos alcances y comentarios de, este, de esta experiencia. Fijación del tubo endotraqueal con la técnica Ángel 2 modificada en paciente intubado. Para iniciar nuestra técnica necesitamos los siguientes materiales. Ya, perfecto. La cinta de algodón, tijera, esparadrapo y papel toalla. Necesitamos 1,5 metros más o menos de la cinta de algodón. Ya cortada la cinta, doblamos y dejamos uno de los cabos más largo que el otro. Procedemos a realizar el nudo de alondra. Como ya tenemos doblada la cinta, lo que hacemos es, por debajo del tubo, ingresamos los 2 cabos de esta manera y nos dirigimos afrontando hacia el tubo y abrimos por debajo para dar la primera fijación, subiendo y haciendo un nudo simple. De esta manera evitamos que se desplace la cinta. Como ustedes ven, está fijado con este primer nudo. Aquí ya estaríamos listos para continuar con la técnica, pero si ustedes se dan cuenta, los cabos están pasando por la comisura labial. La idea es que no haya contacto con las comisuras, porque esto ocasiona lesiones por presión en las comisuras labiales. Entonces lo que hacemos es hacer un puente de un par de nudos, ¿no? Para poder evitar las comisuras labiales, y lo apoyamos en el bigote del paciente. Entonces, o también, otra forma de poder realizarlo, en este tiempo se ha estado utilizando también torcer, ¿no es cierto? En vez de hacer los nudos, ¿no? Coger los 2 cabos, acá lo estoy desatando nuevamente, y hacer una torsión, ¿no? Una torsión para hacer las veces del puente inicial, ¿no? Entonces, puede ser de estas 2 maneras. Entonces, repitiendo nuevamente, ya tenemos los 2 cabos, hacemos nuestro puente de nuditos o torsión, ¿no? Como les acabo de mostrar. Este sería uno y un segundo, dependiendo, ¿no? De la distancia que haya. Y eso nos va a permitir que no vaya por la comisura, por las comisuras labiales, sino que podamos continuar con el procedimiento. El cabo más largo lo pasamos por encima de la orejita, por debajo del occipucio, porque si lo colocamos en la mitad de la cabeza, se corre el riesgo de que la cinta, ¿no? Como el paciente está
sentado, ¿no? O semi-Fowler, ¿no es cierto? Y esta cinta queda acá, esta se puede desplazar hacia adelante y lo que nos va a traer como consecuencia es que se pueda desplazar el tubo. Entonces, volviendo, pasamos el cabo más largo, ¿no? Por encima de la oreja, después continuamos por debajo del occipucio y acá nos vamos a encontrar con el otro cabo, que es el más corto. Aquí realizamos un nudo simple, un nudito simple, y el cabo más largo pasa por encima de la cabeza para encontrarse con el otro extremo, pasándolo por debajo, como vemos, por debajo, y subimos para encontrarnos con el otro cabo y terminar realizando el lazo final de nuestra técnica. Como pueden observar, ya terminada la técnica, no va a haber presión en pabellones de ambas orejitas. Otro aspecto a considerar es que el paciente intubado también está con su sonda orogástrica. La idea es fijarla al tubo utilizando un pedazo de esparadrapo. Hacemos como un ojal encima del tubo y dejamos un espacio para terminar de fijar además nuestra sonda orogástrica. Finalmente, si queremos hacer el cambio del tubo, queremos extubar al paciente o queremos hacer el cambio de la sonda orogástrica, lo que tenemos que hacer es cortar el esparadrapo y tendremos los dispositivos separados. Bien, entonces todo este camino que hemos hecho de entrenamiento, que se han compartido para hacer investigaciones en otros servicios, en otras regiones también, nos ha servido un poco también para crear nuestras propias guías, ¿no? Nuestros checklists, y para ir mejorando el proceso. Entonces, para esto, confeccionamos, ha habido una serie de vamos a decir, prototipos de guías, ¿no es cierto? Y acá les muestro una guía del 2018, en la que primero hacemos la definición. Y eso creo que viene acorde con la técnica que se utiliza para fijar el tubo después de intubar a un paciente crítico en las UCIs. Es importante para mantener la posición ideal del tubo. Nosotros normalmente comemos de manera central, no comemos por el lado de la comisura derecha o izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la idea es de que el tubo quede en la posición ideal central. ¿Por qué? Porque el tubo no es flexible, el tubo es un poco, vamos a decir, duro para el ingreso, ¿no es cierto? Y por otro lado, si lo ponemos en la comisura izquierda o en la comisura derecha, el tubo va a adoptar justamente, si yo ingreso por el lado derecho, la punta va a ir hacia el lado izquierdo y al momento de mover, de aspirar, lo que va a ser una fricción en la mucosa de la tráquea. Entonces, y si es por el lado izquierdo, de igual manera, ¿no es cierto? Y a veces cuando aspiramos hay pequeñas cantidades de sangre, ¿no? Pequeñas, ¿por qué? Porque esa fricción de la punta del tubo está lacerando, ¿no? Es algo que no es visible, solamente es visible cuando aspiramos. Entonces la idea, por eso dice, manteniendo la posición ideal del tubo, evitando complicaciones, ¿no? Después de la técnica como desplazamiento, exudaciones no programadas, la presión de las venas yugulares. Por eso les decía de que hay dispositivos, ¿no es cierto?, comerciales que tienen algunas, creo yo, y hay estudios que
hay que evitar, ¿no es cierto?, la presión de las venas yugulares cuando a veces la fijación va por debajo, ¿no es cierto?, a nivel del cuello, porque eso impide la circulación cerebral, ¿no? Lesiones de la piel en la cara, lesiones de las comisuras labiales, y algo que es muy importante y que capaz no consignamos en el trabajo, fue cuando el paciente está despierto, ¿no es cierto?, al momento de retirar el esparadrapo, y yo creo que todos hemos tenido la experiencia en algún momento por una herida, por una toma de muestra que nos han realizado, ¿no es cierto?, sentir el dolor de la salida del esparadrapo. Y así viene toda esta guía, ¿no es cierto?, con todos los pasos, los materiales, la descripción de las acciones que se las he mostrado a través del vídeo, ¿no es cierto? Siempre hay que explicar al paciente, siempre tiene que haber una posición de 30 a 45 grados, dependiendo cómo es el paciente, el material, nuestro estándar Gold de lavado de manos, ¿no es cierto? Y verificar, importantísimo, la presión de neumotaponamiento. Habitualmente, cuando hacemos el cambio, cuando hemos terminado de realizar el baño, o antes de, si sabemos que el paciente está con secreciones, lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro cuidado, es aspirarlo, ¿no? Después, dentro de esta guía también, después de verificar la presión de neumotaponamiento, también aprovechamos de hacer el aseo oral, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está descrito, ¿no?, en nuestra guía. Y obviamente es importantísimo hacer nuestro registro del procedimiento en nuestra hoja de monitoreo, ¿sí? Bien, dentro de los materiales, como veíamos, acá estoy haciendo un resumen, estos son nuestros materiales que utilizamos. Nosotros inicialmente, esta es una foto histórica también, ¿no es cierto? Aquí usábamos como referente nuestra mesa de mayo. 2 mesas de mayo, ¿no? Normalmente entre 1,5 metros, ¿no es cierto? A veces necesitábamos un poquito más, pero usábamos 2 largos de la mesa de mayo, ¿no?, como referencia. Y esta captura que ven ustedes acá es una búsqueda que hicimos. ¿Cómo hacemos el nudo? ¿No? Decíamos, ¿cómo hacemos el nudo? Antes, ustedes saben que se fijaba o se usaba como clip la cinta, ¿no?, en los cordones umbilicales de los niños, ¿no? Entonces, ya ese material estaba dentro del hospital, pero cuando llegaron los clips modernos, ¿no es cierto?, a presión, esa cinta ya iba a desaparecer porque no era petitorio, o sea, no era algo usual que se pedía en el hospital. Así que como nosotros trabajamos en equipo, ¿no es cierto?, y estaban muy interesados el equipo como tal, médicos, técnicos, enfermeros, nos comentaron de que de la cinta, ¿no?, del uso de la cinta, y aprovechamos la cinta, y aprovechamos también que las tecnologías llegaban en esa época también, y empezamos a buscar qué nudo nos podría facilitar, ¿no? Hasta que empezamos a indagar un poco, y estaban los nudos de los scouts, los nudos de los marineros, y ahí empezamos a buscar, y este es el nudo que ustedes han visto de manera animada, ¿no es cierto?, para darnos a entender cómo había que hacer el nudo. Acá están las fotos, hay una foto solamente para que vean ustedes con un poco más, como van a quedarse con este material y también van a poder observar el video, ¿no es cierto?, los pasos que ya se han mostrado en el video, ¿no es cierto?, y el lazo final. Aquí, por cuestiones más que nada educativas y de presentación, quedó al costado, pero ustedes vean la mejor manera. Nada es vamos a decir, fijo. Siempre vamos a ir modificando, haciendo cambios, mejoras, ¿no?, respecto a cualquier procedimiento que haga. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos en la ejecución de la técnica y qué cuidados, ¿no? Fíjense ustedes, posición del tubo, lo que les decía. La posición del tubo tiene que ser central por lo que les dije, ¿no? Entonces, un tubo que está en la comisura, lo que hace es
ir hacia el lado contrario y al momento de aspirar o al momento de hacer el aseo oral estamos rasgando la mucosa. Entonces lo ideal sería que estuviera al centro, pero no puede porque el paciente está inquieto, se moviliza. Entonces para eso tenemos tubitos de Mayo, ¿no? O los tubitos orotraqueales, y cuando no hay esto, lo que hacíamos antes era colocarle una jeringa forradita, ¿no es cierto?, en jeringa, y conversar con el clínico a ver la manera de permitir que este paciente con algún tratamiento evitara la agitación, ¿no? Pacientes sedéntulos, los que le decía también, pacientes sedéntulos que no tienen su dentadura, fíjense cómo se desplaza el tubo, perdón, la cinta, ¿no es cierto? Y no había arnés. Entonces, eso lo que provocaba era el desplazamiento de la cinta, ¿no es cierto? Y después de la técnica, fíjense ustedes, ¿no? Fijado el tubo, acá está contorsión, ¿no es cierto? Y el paciente tiene vamos a decir, la seguridad, ¿no?, de mantener el tubo alineado. ¿Cuáles otros problemas encontramos? Como les mostraba en esta figura anterior, acá no hay arnés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de amarrar la cinta, ¿no?, de hacerle, fíjense ustedes lo que aparece acá. Eso fue otro de nuestros hallazgos, ¿no? Se empezaron a evidenciar ya no LPPs de primer grado, sino de segundo, esas LPP escondidas que le llamo yo, ¿no? Entonces, se les curaba, se les colocaba seguramente por ahí algún apósito hidrocoloide, pero permanecía, ¿no es cierto?, este problema. Por lo tanto, también les hacía el comentario de la importancia de mandar esta cinta por encima de la orejita y debajo del promontorio, ¿no es cierto?, occipital o occipucio, porque como es un bombín, no permite que la cinta regrese o se desplace como en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué era importante realizar el arnés? Para evitar estas lesiones, ¿no es cierto? Y que al momento después de realizar terminar el procedimiento, en cuestión de un día o 2 días, o el mismo día empezaba, ¿no es cierto?, a aparecer, vamos a decir, cambios en la piel del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Es de evitar los esparadrapos en las mejillas. ¿Se acuerda que les mostraba de que además de la fijación, podíamos fijar la sonda, ¿no es cierto?, en el tubo, ¿no? ¿Y cómo? Fíjense ustedes lo que está haciendo el esparadrapo, como las fotos iniciales que les mostraba, pegados en la cara, ¿no? Cómo malogra la piel y hace estos caminos que quedan se evidencian cuando se sacan, tanto sean esparadrapo de papel, tal sean los tegaderos o apósitos de película, ¿no es cierto? Y el uso a veces discriminado, ¿no? El cuidado de enfermería es un arte, colegas, ¿no? Es un arte y nosotros tenemos que buscar la forma de cuidar, pensar que somos nosotros los que estamos en esa cama, que es nuestra mamá, que es nuestro papá, que es un amigo, y por último que es un ser que necesita, ¿no es cierto?, cuidados, ¿no? Esos cuidados humanizados que también le damos a nuestros pacientes. Fíjense ustedes, después de retirar el esparadrapo, y esto ya es un poco más reciente, fíjense ustedes, ¿no?, la lesión de primer grado en la mejilla. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Hay pacientes que son delicados de piel, otros que hacen edemas, otros que por alguna razón hicieron un enfisema subcutáneo y o son gorditos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿no?, lo que sucede acá. Se forma un canal, ¿no? Un canal producto de la presión que ejerce el esparadrapo o la película adhesiva en la piel, ¿no? Entonces, por eso, como mostrábamos en el vídeo, ¿no es cierto?, podemos hacer las veces de un ojal, dejar separado el tubo y queda bien fijado, y cuando queremos o extubar al paciente o sacar la sonda, cambiar la sonda, ¿no es cierto?,
solamente lo que hacemos es cortar. Bien, otra forma de verificar siempre es la presión de la cinta, porque este paciente se edematiza y tenemos que estar vigilando, ¿no? Vigilando que no presione la cinta y nos cause pues un agregado más, ¿no es cierto?, de lesión en la piel. Otras ventajas adicionales, estos extras benefits, ¿no es cierto?, son el paciente con heridas en la cara, por ejemplo, hemos tenido casos de politraumatizados que usaban el collarín, ¿no es cierto? Es fácil de retirar la cinta y volverla a colocar. El paciente para ser rasurado, ¿no es cierto?, para afeitarlos, en el caso de los varones, solo debe desatarse el nudo, siempre acompañado del técnico, y si no lo hay, ¿no es cierto?, buscar la forma de levantar quizás la cinta y poder afeitarlo, y si lo tenemos alguien, a nuestro acompañante, el técnico de enfermería, nuestro compañero de labores, ¿no es cierto?, anudarlo, ¿no es cierto? El tiempo de fijación, que nos dimos cuenta que con el tiempo es menor el tiempo que usar cualquier otro tipo de fijador, ¿no? Y incluso las gasas, ¿no? Porque nos demorábamos en amarrar las gasitas, pero esto ya viene listo. Y hicimos un preliminar del estudio de costo de fijación, ¿no?, de la cinta, y era realmente de 20 a 30 veces menor el costo, ¿no? Entonces, por ahí que hemos tenido, nos han llegado fijadores comerciales, que los hemos utilizado para ver sus bondades también, pero si hacíamos un estudio preliminar de costos, es mucho más barato. Otras ventajas adicionales, fíjense ustedes, las heridas de las caras de los pacientes por algún accidente o qué sé yo, permiten, ¿no es cierto?, la cinta bypassear esos y permitir que se formen las costras. No tenemos que usar el esparadrapo, por ejemplo, que hubiéramos podido usar en este paciente y malograrle o no permitir una buena cicatrización, ¿no? También para rasurar, como les decía, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Acá el paciente está solita, la colega, pero ha levantado un poco la fijación y puede afeitar al paciente. Parte de los cuidados, ¿no, colegas? Y bueno, ¿podemos mejorar los procesos? Por supuesto que podemos mejorar. En estos más de 2 décadas de usar esta fijación en la unidad, nos ha permitido mejorar el proceso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, por ejemplo, no hay arnés, el tubo está desplazándose ya con posibilidades de que se extube el paciente, estamos con una cinta adhesiva, ¿no es cierto?, grande en la piel del paciente. Esto se puede mejorar si hacemos la técnica con el arnés, si utilizamos el esparadrapo, en este caso sí, ¿no es cierto?, para fijarlo al tubo. Otra después de haber pasado estos tiempos de COVID, nos ayudó antes, hemos tenido pacientes pronados, y fíjense ustedes la técnica, ¿no? Se puede hacer, se puede cambiar. El paciente pronado tiene mucha secreción, a veces moja, tenemos que doblar la cabecita, y eso podría traernos problemas también de manejo del tubo, ¿no? Acá hay un paciente de la época del COVID que, bueno, acá faltó quizás el arnés, pero como era un paciente tranquilo, fijándonos de que siempre estuviera protegida la orejita del paciente, fue una muy buena ayuda imagínense que hubiera estado todavía el uso del esparadrapo o de los fijadores comerciales, que también algunos de ellos no permitían un buen acceso, ¿no? Y otras ventajas adicionales, el tiempo de la técnica es menor, como les decía, costo-beneficio es menor, ¿no? Acá está el antes, ¿no es cierto?, de lo que les mostraba, y con nuestro nudo marinero, ¿no es cierto?, nuestro nudo de alondra, ¿no es cierto?, ¿no? Estas son fotos también históricas, ¿no es cierto? Vemos a nuestros pacientes con la fijación. Y por último, la bibliografía nos ayuda un poco a ver
que en algunos años atrás habían evidencias disponibles para nosotros, ¿no? Pero que nos decían que ningún método de estabilización pudo identificarse como el mejor, ¿no es cierto? No había diferencias en los estudios que se habían visto, y los autores concluían, ¿no es cierto?, que no había mucha, vamos a decir, justificación, ¿no?, ni como ahora recomendaciones para que fuera a hubiese alguna diferencia entre usar los tipos de fijación. Más adelante también han habido otras, acá les dejo el link para que ustedes puedan ingresar. Hay algunas personas que también han hecho innovaciones, por ejemplo, para pacientes que tenían problemas en cirugías faciales o en cirugías occipitales o que tenían barba, ¿no es cierto? Entonces ellos han hecho, yo les invito a que lo vean también, ¿no es cierto?, cómo hicieron una innovación para poder operar a estos pacientes. Siempre es bueno ver cómo otros profesionales, ¿no?, utilizan otros tipos de innovaciones para, en este caso, fijar mejor el tubo en el momento de operar, ¿no? Este otro estudio del 2019 hablan del efecto de los tipos de adhesivos endotraqueales, ¿no es cierto?, en pacientes críticos, ¿no? En un estudio randomizado, ¿no es cierto?, dice que el uso del sujetador de tubo endotraqueal para asegurar los tubos reduce la tasa de un resultado respecto a lo que nosotros hicimos años atrás, ¿no? Úlceras labiales, úlceras en la piel, desgarros, como le dicen, ¿no?, de la piel facial, y el desalojo o las extubaciones o los desplazamientos del tubo en comparación con la cinta adhesiva. Esto es parte de nuestras referencias bibliográficas, ¿no?, y para los estudios. Otro estudio, haciendo una comparación para ver la fuerza que tenían respecto a la extubación, los resultados dicen que uno de los métodos de cintas convencionales, con cinta más ancha y tiras de cintas más largas, como lo realizaron ellos, requirió la mayor fuerza para extubar, o sea, que no fue tan fácil, ¿no es cierto?, por la condición del paciente o por otros factores, que se extubara. Entonces las conclusiones dicen que las cintas eran con una suficiente longitud, por eso nosotros fuimos en el tiempo cambiando la cantidad, como es barata la cinta, ¿no?, viendo de pasarnos un poco más de cinta para tener esto, ¿no? Un método de cinta convencional fue superior a los 2 soportes comerciales, ¿no?, probados para mantener el tubo endotraqueal en su lugar. En el caso de nuestro maniquí es importante considerar eso, ¿no? Acá hay también está linkeado 1000 maneras de fijar el tubo endotraqueal. Yo me acuerdo que en la época, en el 99, 98, llegó internet acá, y todos estábamos con el furor. Yo que soy media informática también, empezamos a hacer la grabación de los videos, y cuando ustedes ingresen y vayan a la bibliografía van a encontrar video que yo quedé sorprendida, ¿no es cierto?, porque, bueno, no es la autoría de quien lo publica, pero ahí estoy yo, cuando estaba jovencita, y estábamos con un grupo de colegas y técnicos viendo, qué sé yo, lo pueden buscar también para referencia de cómo hacíamos con las cintas de las mascarillas, de los barbijos, ¿no es cierto? Cortábamos la cinta con que anudábamos, y eso lo amarrábamos, y hacíamos las veces de cinta de algodón, vamos a decir así, ¿no? Ahí lo van a ver porque es un watch que es público, que no han tenido a bien cuidar vamos a decir, la individualidad del paciente, ¿no? Porque fue esto grabado dentro de nuestro servicio. Acá hay otro, y creo que este casi ya es el final, ¿no es cierto? Este es un estudio que también se hizo usando 3 técnicas, ¿no? La tela sargada, que viene a ser la cinta,
Por el aseguramiento es más baja las extubaciones accidentales, más baja la incidencia de desplazamiento o de deslizamiento del tubo, menos problemas de la mucosa oral. Acá es importante también recordar el alineamiento del tubo, ¿no? Y si no hay el tubito orotraqueal, la piel de la cara también con menos problemas, y más alto el nivel de satisfacción del paciente, porque no nos olvidemos que los pacientes, no todos están con pseudoanalgesia y relajación. Tenemos a pacientes que empiezan a despertar y que están, que se les explica, como siempre lo hacemos, de la fijación, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, concluyen que es un método recomendado para realizar.